déficit social que, como en algún momento ha estimado el profesor Vicent Navarro y el Observatorio Social, pues podríamos cifrar en estos momentos, naturalmente no tendríamos los datos exactos del Producto Interior Bruto, de la diferencia del gasto en relación con la Unión Europea. Naturalmente el déficit pues siempre depende de con quién se mida uno, pero si nos medimos con los países de nuestro entorno, pues podríamos cifrar en torno a unos 65.000 o 70.000 millones de euros. No sé si el profesor Navarro está de acuerdo conmigo, pero más o menos creo que sería la cifra que podríamos considerar que tendríamos que financiar para alcanzar el mismo nivel de gasto. No quiere decir eso que eso fuese una situación óptima, pero al menos la que más o menos no se equilibraría. ¿Qué hacer para financiar esas políticas sociales, por lo tanto, para reducir ese déficit social? En primer lugar, yo creo que para financiar las políticas sociales y reducir el gasto social hay que procurar que haya actividad económica, es decir, que haya la suficiente capacidad de generación de ingresos. La actividad económica en nuestras economías de mercado es lo que garantiza que se puedan generar ingresos tanto en el ámbito privado como directamente para el sector público. Yo sé perfectamente que el Producto Interior Bruto es un concepto, yo siempre le digo a mis alumnos que es un concepto muy bruto y que tiene muchos inconvenientes y que debería ser modificado, pero lo utilizaré ahora simplemente como una referencia, ¿no? Pues bien, si nos fijamos en la tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto, insisto, como una expresión bruta de la actividad económica, pero que convencionalmente utilizamos, pues diríamos que lo primero que tendríamos que hacer sería, para poder financiar en mayor medida, más cómodamente nuestras políticas sociales, sería garantizar que hubiera crecimiento de la actividad en nuestras economías. Por lo tanto, tendríamos que preguntarnos qué es lo que limita la capacidad de creación de actividad económica, puesto que en la medida en que haya menor actividad económica, menor capacidad de generación de ingresos, pues lógicamente las dificultades para financiar las políticas sociales y el gasto social serán mayores. Naturalmente, eso nos llevaría a un análisis histórico y comparado complejo que no puedo ahora realizar, pero simplemente les voy a dar un dato que yo creo que a ustedes les va a aclarar perfectamente cuál es el freno principal que tiene la capacidad de generar actividad económica. Es decir, ahora me estoy poniendo en el modo incluso de pensar de los defensores del crecimiento. Pues fíjense que si tomamos los datos de Madison, del año 51 a 70, de 1951 a 1970, la tasa media de crecimiento económico en Europa Occidental fue de un 4,85%, la media anual. Sin embargo, del año 70 a 2002 fue del 2,52%. Dicho de una manera un poco gruesa, es la mitad. Es evidente, pues, que en el periodo en el que han predominado las políticas neoliberales, las políticas deflacionistas, las políticas de contención del salario, de reducción de gasto público, la capacidad de crecimiento, el crecimiento de la actividad económica ha sido la mitad. Por lo tanto, sabemos claramente, de una manera yo creo que absolutamente indudable, cuál es el problema principal que impide generar ingresos para financiar las políticas sociales. Y es sencillamente que las economías, como consecuencia de las políticas liberales, crecen menos. Insisto que estoy utilizando para ello una tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto que ya de por sí reduce el carácter positivo que pueda tener el crecimiento. ¿Por qué ha sido eso? Sencillamente porque
en los últimos años se han impuesto, no puedo detenerme ahora con detalle en la explicación del proceso que ha dado lugar a ello. En los últimos años se han impuesto, como yo creo que ustedes saben, políticas neoliberales, políticas orientadas justamente a combatir el crecimiento del gasto público, a reducir el gasto social, a reducir el salario, a fomentar la presencia del mercado, de la actividad de mercado en perjuicio de la actividad del sector público, y eso ha sido, digamos que, legitimado o basado en las ideas económicas del liberalismo, que constituye la agenda que se enseña habitualmente en las facultades de económicas, que han suscrito sin ningún tipo de duda los políticos liberales y en gran parte, o una buena parte también, por qué no decirlo, de las propias izquierdas. ¿En qué se basa esa idea? Voy a dedicar unos minutos a hacer mención de estas tesis porque creo que ahí se encuentra una de las limitaciones más importantes a la hora, como digo, de crear recursos para financiar la actividad productiva. Los liberales plantean una serie de ideas que, como voy a decir inmediatamente, están absolutamente indemostradas para promover estas políticas. Entienden que el sector privado es estable por sí mismo y que, por lo tanto, cuanto más sector privado haya en la economía tendrá más estabilidad, que los sujetos económicos son racionales y que tienen la capacidad de anticipar lo que va a ocurrir en la política económica. Y según los liberales, lo que exactamente ocurre es que si aumenta el gasto público, los sujetos anticipan que en el futuro va a haber subida de impuestos para financiar ese incremento en el gasto público. Si los sujetos anticipan esa subida de impuestos, si creen que mañana subirán los impuestos, dicen los liberales, entonces ahora lo que harán será ahorrar, retirarán capacidad de compra de los mercados y, por lo tanto, el posible efecto positivo que pudiera tener el incremento del gasto público sobre la demanda, sobre la actividad económica, se va a ver compensado con el retraimiento que supone el mayor ahorro de los sujetos económicos. Esa sería la base principal de las teorías que justifican el reducir el gasto público. Dicen, porque no va a servir, no va a tener efecto alguno sobre la renta y sobre la demanda final. Además, dicen, porque hay que evitar al máximo los impuestos, porque cuanto más impuestos haya o más elevados sean, más desincentivada estará la producción y el consumo. También afirman que el exceso de reglamentación crea desincentivos, que lo principal es controlar los precios y que en realidad hay que renunciar a la política fiscal y dejar que los bancos centrales, ajenos al capricho de los gobiernos, se limiten a establecer una serie de reglas de política monetaria muy simples. Naturalmente, resumo en grandes líneas esas ideas que, de una manera o de otra, han constituido la agenda habitual de los últimos años y que han servido, como digo, pues para poner en marcha las políticas de control del déficit, de control del gasto público y social, de control de los salarios de los últimos años. Es importante que sepamos, es importante que se sepa
y es importante que se difunda, y es importante que se combatan estas ideas, porque ninguno de estos principios tiene fundamento científico, no tienen fundamento teórico, se engaña, son un engaño, sencillamente hablando, son un engaño. Decir hoy día que el sector público, con lo que ha ocurrido en el mundo, que el sector privado, es estable per se, o que la reglamentación es lo que crea inestabilidad, díganme ustedes, ¿hasta qué punto puede considerarse como algo que tenga fundamento científico? Cualquier persona que lea la prensa elementalmente, claro que la capacidad de engaño, sobre todo cuando no hay una capacidad de respuesta a esos discursos, es inmenso. El otro día decía doña Esperanza Aguirre, una de las personas que utiliza el engaño y la mentira con más facilidad en la política española, decía, parece ser que hay bastante de acuerdo entre los expertos a la hora de afirmar que esta crisis la ha generado la intervención del Estado. Nos podemos reír, y realmente es de risa, pero es triste que unas declaraciones como esas no hayan tenido una respuesta política inmediata y generalizada de la izquierda, de los intelectuales y de los ciudadanos españoles. Porque cuando se desaprovecha la oportunidad de mostrar claramente que esa persona está engañando a los ciudadanos de una manera miserable, pues entonces luego no nos podemos quejar y no nos podemos extrañar que el neoliberalismo tenga la hegemonía que tiene, no solo a la hora de hacer política económica, sino a la hora de convencer y de legitimar lo que están haciendo. Lo que es lamentable no es que una política de derechas recurra a la mentira, sino que partidos políticos, sindicatos, movimientos sociales progresistas no estén combatiendo constantemente esa mentira y ese engaño. No está demostrado tampoco, por ejemplo, que los individuos efectivamente anticipen las políticas económicas. Entre otras cosas, porque el supuesto de los liberales de que los individuos tenemos información perfecta y gratuita es sencillamente una quimera, es algo que ni los niños seguramente se podrían creer. Tampoco es sostenible, tampoco es cierto que la producción dependa de los impuestos, que la inversión de las empresas dependa de los impuestos, porque depende, por el contrario, de los beneficios. Tampoco es verdad el presupuesto inicial de los principios liberales, según el cual el déficit de hoy, el gasto público de hoy, llevará mañana consigo aumento de impuestos, porque el gasto público de hoy puede llevar consigo un incremento en la capacidad de generación de ingresos mañana, si se dedica a crear capital social, si se dedica a crear mayor capacidad de generación de actividad económica. En definitiva, no es cierto que las políticas de gasto público que promueven de reducción del gasto público, sean las políticas que mejor impulsan el crecimiento, como dicen, sino todo lo contrario. Y, por supuesto, tampoco son ciertos los beneficios de la concreción de esas políticas en los llamados pactos de estabilidad.